Bueno, vamos a continuar con la lección de la semana que continuamos, ¿verdad? Con la lección 1 que se llama ¿qué significa ser cristiano? Y lo primero que significa que estamos viendo es que usted es salvo. Ya vimos Ezequiel 18:21, vimos Hechos 2:38 y también vimos Hechos 22:16 y Romanos 16:17 al 18. Muy bien. Entonces, con esto nosotros nos damos cuenta de que Dios ha perdonado los pecados de nuestra vida pasada. Y si Él ha perdonado los pecados de nuestra vida pasada, porque eso es lo que realmente Dios hace. Dios se olvida completamente de nuestro pasado para darnos a nosotros la tranquilidad de que a partir de ahí, ¿verdad? Desde el momento en que nosotros decidimos hacer lo que hicieron los hermanos de Jerusalén, que se bautizaron para el perdón de sus pecados, y que en ese momento ellos recibieron el perdón de pecados y recibieron el don del Espíritu Santo. Bueno, entonces los pecados de ellos han sido perdonados. Ahora, si Dios ha perdonado los pecados pasados, ahora en adelante lo voy a tratar como que si nunca lo hubiera cometido. O sea, mi forma de ver las cosas tiene que ser diferente, la perspectiva de cómo miro las cosas. O sea, que no tenemos que estar cargando nosotros culpas, ¿verdad? Culpas innecesarias, como podríamos bien pensar, ¿verdad? Culpas innecesarias. Entonces, vamos a ver el libro de Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10 y en el versículo 16, Hebreos capítulo 10, en el versículo 16. Muy bien. Dice así la palabra. Este es el pacto que haré con ellos. Hebreos 10:16. Este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, ¿verdad? Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Dice, pues, donde hay remisión, ¿verdad? De estos, no hay más ofrenda por el pecado. Hace una gran diferencia en que, obvio que cuando habla del pacto, habla del convenio, habla del testamento, habla del acuerdo, testamento, convenio, acuerdo, un plan, un trato que Dios hizo con su pueblo, hizo varios convenios, varios pactos. Por ejemplo, el pacto que hizo Dios con Abraham, que le dijo, si tú me obedeces, ¿verdad? Bendeciré. Dice, aquel que te bendiga voy a bendecir, y aquel que te maldiga, pues lamentablemente te voy a maldecir, ¿verdad? Este es un pacto, y hizo otro pacto Dios, no solamente con una persona, sino con un pueblo, una nación, ¿verdad? Que fueron los israelitas. Ya en el tiempo del Señor Jesús, ya se les llamó judíos, porque eran 12 tribus de la tribu de Israel. Una de esas tribus era la tribu de Judá, y la tribu de Judá fue la única que sobrevivió a los tiempos del nacimiento del Señor Jesús.
todas las 12 tribus, la de Efraín, la de Manasés, la de Dan, la de Neftalí, todas desaparecieron, todas murieron. Y en otras palabras, Dios las borró del mapa, ¿verdad? Pero las borró del mapa porque él no cumplieron sus mandamientos, ¿verdad? Y, y la tribu de Judá, pues era necesario que, que, que viviera, porque a través de esa tribu de Judá iban a ser el Mesías, ¿verdad? Entonces por eso fue que Dios no los borró del mapa, esa fue la razón. Si Dios hubiera borrado también a la tribu de Judá, pues el Mesías no hubiera nacido. Por eso era bien importante que pues se cumplieran todas las profecías, ¿verdad? Hay profecías muy bonitas en el Antiguo Testamento y que se cumplen en el Nuevo. Bueno, entonces ese pacto que Dios hizo con Israel lo hizo en tablas de piedra, lo que nosotros conocemos como los 10 mandamientos. No matarás, no hurtarás, no desearás la mujer de qué, de tu prójimo, no dirás qué, falso testimonio. Bueno, son 10, ¿verdad? Sí. Entonces, eso lo hizo, se los escribió a ellos en tablas de piedra y escritos por la mano de Dios allá en el monte Sinaí. Esas tablas fueron conservadas, fueron protegidas en todos los utensilios del tabernáculo donde se adoraba a Dios. Estaba el arca de la alianza y dentro de esta arca estaban las tablas, ¿ok? Las tablas de piedra. Entonces, son enseñanzas muy hermosas, ¿verdad? Pero estas tablas fueron reales y estaban ahí. Entonces, los únicos, no todos podían agarrar el arca de la alianza. Había una tribu en especial. Esta tribu que los agarraba era la tribu de quién? La tribu de Leví, ¿sí? Porque eran los sacerdotes, eran los únicos que tenían pues el privilegio para poder este, agarrar los utensilios del templo de Dios. Nadie más los podía agarrar. Hubo una ocasión que un guerrero, un soldado, y se iba a caer, iban a cruzar el río Jordán, entonces se iba a caer el arca de la alianza. Entonces él agarró el arca de la alianza para que no se cayera. Pero como al momento de que la agarró, él fue fulminado en fuego, no sé cómo, pero fue muerto. Entonces yo me pongo a pensar, ¿por qué? Porque si era, ¿cómo se dice? Si iba a ser un bien, ¿verdad? ¿Por qué pasó eso? Porque pues no le era permitido a él, ¿verdad? Eran otros los que tenían esa responsabilidad. Entonces era muy sagrado lo de Dios, ¿verdad? Y aún así ese privilegio ellos no lo valoraron, ¿verdad? Y fueron desaparecidos del mapa. Recuerden, solamente la tribu de Judá fue la que sobrevivió, ¿verdad? Sobrevivió porque a raíz de ahí pues iba a nacer ¿quién? El Mesías, ¿verdad? Esa fue la única razón por la que sobrevivió, ¿verdad? Porque tan buenos no eran tampoco, ¿verdad? Sí, tan buenos no eran tampoco. Sí, tenía un propósito bueno. Entonces esas eran las tablas de piedra. Por eso es de que ahora Dios dice, ahora en este tiempo actual, dice que Dios perdonó los pecados pasados y luego dice aquí la escritura, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes. Ahora fíjese dónde iba a poner las leyes. La iba a poner en sus corazones y en sus mentes las iba a escribir. Oh, qué bonito que ahora
pues Dios, las tablas de piedra, Dios se dignó en poner su mano preciosa en esas tablas de piedra, que solamente la recibió Moisés, ¿verdad? Dice que dice la Biblia que que Moisés le vio las espaldas solamente a Dios. Le vio las espaldas. Entonces, todo el Sinaí estaba temblando, ¿sí? Y no temblando era así como un terremoto, pero no era terremoto, ¿verdad? Es donde estaba la presencia de Dios ahí, ¿verdad? Entregando esas preciosas leyes. Ahora, ahora Dios actúa de una manera diferente. Ahora esa mano preciosa de Dios, ahora dice que la iba a poner en sus corazones y en sus mentes. Y añade, o sea, añade algo más. Él quiere que sepamos algo más. Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. A lo mejor con el pueblo de Dios, o sea, con los israelitas, sí se acordó de sus pecados y de sus transgresiones. Ahora, con un hijo de Dios, con una persona en la nueva era, o sea, en la época cristiana, en la era cristiana, estamos ahorita, la era cristiana, ¿verdad? Por eso es de que estamos hablando qué significa ser cristiano, ¿verdad? Ahora la era cristiana es muy diferente a la era mosaica. Mosaica, ¿por qué? Porque estamos hablando de Moisés, ¿verdad? Y sobre todo, no tanto Moisés, sino que Dios hizo el pacto con los israelitas. Y ahora el pacto que hace Dios no es con los israelitas, es con toda persona que quiera seguir a Jesús. Y esos mandamientos ya no los podemos ver nosotros en tablas de piedra. Ahora ya los escribe Dios en nuestros corazones, aquí, ¿verdad? En la mente. Por eso es de que nosotros de repente vamos caminando y, y ya decimos, vamos caminando y traemos a Dios en nuestro corazón, en nuestra mente, pero más que todo traemos lo que hemos escuchado en cada predicación, en cada devocional, en cada estudio. Ajá, sí, ¿verdad? Sí, eso es lo que se cumple, ¿verdad? Lo que, la bendición que nosotros tenemos, ¿verdad? Ahora vamos a ver Romanos capítulo 8, versículo 16. Romanos 8, 16. Sí, ¿lo tienes? El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Muy bien. Ahora nosotros tenemos, ¿qué privilegio tan importante significa ser cristiano? ¿Verdad? Significa ser cristiano. Él es ya un padre para todos nosotros. Él dice un canto que si padre y madre te puede faltar, Jesucristo nunca te quede, ¿verdad? Sí. Una ocasión el Señor Jesús estaba con sus discípulos y Pedro le dijo, Señor, nosotros lo hemos dejado todo. Hemos dejado casa, hemos dejado padre, hemos dejado madre, hemos dejado todo. Y eso todo, pues yo creo que era todo para ellos, ¿verdad? Y dice, y le pregunta al Señor, ¿y qué ganamos? ¿Qué ganamos? Y les dijo el Señor, dice que lo que van a ganar es que van a recibir o vamos a recibir 100 veces más, 100 veces más
de lo que hemos dejado y de bendición, de pilón, como decimos, ¿verdad? La vida eterna. ¿Sí? Y de hecho todos tenemos vida eterna, pero yo quiero entender que el Señor Jesús, cuando dice vida eterna, se refiere a un lugar seguro, que no hay por qué preocuparnos, no hay por qué angustiarnos, ¿verdad? Digo yo, no hay por qué preocuparnos ni por qué angustiarnos, ¿verdad? De verdad que siempre estamos preocupados, siempre tenemos algo de angustia. Entonces significa eso que tenemos que tener confianza en Dios, que en realidad el enemigo, o sea, el diablo, es lo que más quiere que nosotros tengamos, que estemos más ansiosos, que estemos más inseguros de vivir, o sea, de disfrutar nuestra relación con Dios, de disfrutar nuestro cristianismo. A veces nosotros como que le vemos muchas cargas a lo que en realidad pues es bueno para nosotros. Y luego estamos bien cargados y con eso estamos bien contentos, ¿verdad? Cuando en realidad decimos, estamos bien cargados de cosas y estamos bien contentos. Y cuando no estamos haciendo nada, hasta de no hacer nada, te causa ansiedad. ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? ¿Verdad? Y allá, estamos de acuerdo los que estamos ahí. De repente nos pasa eso, pero como que Dios nos dice, párale tantito, ¿verdad? Párale tantito, ¿verdad? Dale, relájate, ¿verdad? Relájate. Y dice aquí la palabra, el Espíritu mismo, es el Espíritu Santo mismo, da testimonio. ¿Qué es el testimonio? O sea, que te declara a nuestro espíritu. Fíjese cómo la primera parte, ahí donde dice el versículo 16, el Espíritu mismo está con mayúscula, ¿verdad? Sí, está con mayúscula porque esta parte, o sea, este Espíritu, ¿verdad? Es el Espíritu Santo de Dios. En otras palabras, el Espíritu Santo es Dios, ¿verdad? Es Dios. Y luego dice, después, da testimonio a nuestro espíritu. Ese otro espíritu es con E minúscula. O sea que una parte es Dios, o sea, el primer espíritu que dice es Dios y la segunda palabra donde dice espíritu es el espíritu del hombre, es el espíritu de nosotros. Y el espíritu mismo da testimonio a tu espíritu, ¿verdad? De que eres hijo de Dios. Entonces, cuando tu espíritu da testimonio, verifica, ratifica y confirma de que eres hijo de Dios, pues en realidad, ¿para qué nos preocupamos, verdad? ¿Sí? Entonces, ¿sí han visto ustedes a unas personas llenas de paz? Se quedan pensando, ¿verdad? O todas las personas que han visto andan bien aceleradas. ¿Sí? Sí, ¿verdad que sí? Ajá. Ay, tenemos que terminar, Fina, para irnos ahorita, porque nos va a agarrar el agua. Eso es que, ¿verdad que sí? Sí. Entonces, vivir de esa manera como que no es vivir, no es disfrutar, no es estar consciente de la bendición que tú tienes en tu tiempo presente, o sea, el ahorita, el hoy. ¿No? El hoy. Entonces se dan cuenta que no nada más es decir soy cristiano, o sea, cristiano es otro boleto, ¿verdad? ¿Sí? Es otro,
es otra actitud, es otro sentir, ¿verdad? Entonces, que te digan, yo soy cristiano. Bueno, sí. A ver, ¿cómo vives? ¿Cómo eres? ¿Cómo te comportas? ¿Cómo tomas tú los problemas? ¿Cómo tomas la vida? ¿Sí? Si vives feliz o si vives de una manera, pues, lo contrario a feliz, ¿verdad? Si vives en gozo, si vives en victoria, si vives en derrota. ¿Cuántas veces hemos llorado y en realidad, manda, y sentimos que ya, o sea, sentimos que no podemos? La pregunta es, eso significará ser cristiano? Porque aquí dice la palabra, dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. O sea, aquí el asunto es con quién te identificas, ¿sí? ¿Con quién te identificas? Por eso es de que el Señor Jesús siempre enseñó, no temáis, no temáis, no tengas miedo, no tengas miedo, ¿por qué? ¿Por qué vas a comer? ¿Por qué vas a beber? ¿Por qué vas a vestir? ¿Verdad? Eh, siempre ataca que esas preocupaciones, el afán y la ansiedad no te roben el estar en un estado de bendición y de felicidad interna en tu corazón. ¿Sí? Ahí vamos bien. ¿Sí? ¿Algún comentario que tengan? ¿No? Bueno. Segunda a los Corintios, capítulo 6. El versículo 17. Segunda a los Corintios, versículo 6, 17 y 18. Por lo cual, dice la palabra, salid en medio de ellos, apartados, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. ¿Sí? Dice así la palabra, apartados de ellos. En otras palabras, cuando tú te juntas con gente que está, no sé si les ha pasado que la gente le está platicando, ay, que me siento mal, ay, que me duele esto, ay, que me duele, ay, que me duele, ay, y empiezas tú. Fíjate que a mí también me pasa lo mismo. Sí, no sé. Ya me duele también. A ustedes no les pasa lo mismo, chicos. ¿Sí? Mira, ya se están aconsejando ahí. Dice, ay, que me duele. Ya me está reclamando. Ya te está reclamando. Que por mi culpa le duele también. Ah, mira. Entonces, ay, no, qué cosas, ¿verdad? Dijo que, pero qué cosa. ¿Verdad? Entonces, dice, salid del medio. O sea, Dios está diciendo de que salir del medio de ellos, está hablando de personas que realmente no conocen a Dios. Miren, yo les voy a decir una verdad bien importante y esto quiero que se les quede bien grabado. ¿Sí? La única, la única relación que nosotros tenemos con la gente del mundo, o sea, con los que no son cristianos, ¿sí? La única relación que nosotros tenemos es para que se conviertan al cristianismo. ¿Sí me explico? O sea, aquí es la única relación. O sea, si yo invierto tiempo en persona que no es cristiana, pues vamos a hacer como dice la palabra, ¿verdad? Que ellos se conviertan a ti, ¿verdad? Y no que tú a ellos, ¿verdad? Pero a veces nos pasa que a veces que nos convertimos ¿a quién?
a ellos y no al revés, ¿verdad? Y es lógico, dice el Señor Jesús, tú eres la luz del mundo. O sea, ¿qué te está diciendo? Tú eres quien va a iluminar esta vida. Qué bonito, ¿no? Pero si tú eres la sal de la tierra, tú eres a quien le va a dar sabor a la tierra, le va a dar sabor a la vida de las personas. Pero yo me he encontrado con personas que no son cristianas y que a veces revelan o manifiestan más vida que nosotros. Se queda pensando José. Sí. Entonces, ¿qué tienen ellos, verdad? ¿Qué tienen ellos? Simplemente, nomás el concepto que no aprendemos, o sea, que como que estamos estudiando muy a fondo lo que significa ser cristiano, ¿no? ¿Sí? Como que nos estamos metiendo a esas partes profundas del mar que nosotros a veces quisiéramos conocer, ¿verdad? Tampico hermoso, ¿verdad? Sí, profunda, ¿verdad? Que tú nomás lo ves así por encimita, y no sé si te ha tocado ver delfines, ¿verdad? Así. ¿Qué sientes tú en ese momento? Padre. Que hoy está con mi celular grabando. Sí, sientes bien bonito. Sí, bien ¿verdad? bonito porque pues casi uno no los ve y cuando sale, pues sí, se emociona de ver. Ajá. Hay una hermana que nos dijo ayer, no conozco el mar. Y no les voy a decir qué hermana, ¿verdad? Sí, pero dice, no conozco el mar. Y luego, ¿qué creen que le dijeron las hermanas? No conoce el mar. No conoce. Sí, no conoce el mar, ¿verdad? Pero a lo que voy, si eso, o sea, si el verlo por encimita nos produce, te emociona, ¿verdad? Entonces, yo no quiero imaginarme las cosas que están en lo profundo, en la profundidad del mar. Y ahorita con esto, que lo que estamos estudiando, ¿qué significa ser cristiano? Nos estamos metiendo, hagan de cuenta, en lo más profundo del mar. La pregunta es, ¿nos está gustando o no nos está gustando? ¿Eh? Nos está gustando, y eso que no tenemos el traje de buzo, ¿verdad? Sí. Pero andamos metiendo ahí de cuando dijo el Señor, le dijo a Pedro, Jacobo y a Juan, ¿sabe qué? Métanse boga mar adentro. Y boga mar adentro significa métete a lo más profundo, métete a donde nadie se quiere meter. Y ahorita nosotros nos estamos metiendo a donde nadie se quiere meter. ¿Y qué estamos descubriendo? Cosas nuevas, ¿verdad? Cosas nuevas. Entonces dice Dios, apártate de los tales, ¿verdad? Y a veces uno ahora, con eso que le estoy diciendo, no significa que no debemos de ser sociales, ¿sí? No debemos de ser antisociales, debemos de ser sociales, debemos generar confianza. Dicen por ahí, dicen por ahí, es que es bien chacharache, una frase, es bien campechano. ¿Has escuchado esa frase? Bueno, ahorita te digo. Es bien campechano. ¿Tú sí? No. Es muy platicón. Con todas las personas se pone a platicar. ¿Sí? Y la persona desconfiada, ahora sí, pues sáquenle la vuelta porque está un poquito. ¿Te acordaste de algo? Sí. Sí, ya sé.
las cosas que platica, ¿verdad? Entonces, dice, salir en medio de ellos. Tenemos que ser muy sociables con la gente, ¿verdad? Pero siempre tiene un objetivo, ¿sí? El que conozcan a Jesús a través de ti. ¿Ok? Pero tú ya estás iluminando como Jesús te dice que ilumines, ¿verdad? Cuando tú entiendes lo que significa ser cristiano, entonces tú vas a vivir ese cristianismo. Vas a esforzarte por vivir el cristianismo como Dios te lo pide, ¿verdad? Entonces, vas a poder ayudar a personas sin decir una sola palabra, ¿sí? Vas a ayudar a las personas, como dicen por ahí, con una bofetada, con guante blanco. ¿Sí? Eso es el cristianismo. Que dices, no, pues entonces nos falta mucho, ¿verdad? ¿Sí? A mí, de hecho, me acaba de pasar hace poco. Bueno, no soy tan social, de verdad. Trato de hablar más a la gente. De hecho, le comentaba a mi prima que empezamos a hablar con una compañera y me empezó a hablar de un tema muy fuerte que le pasó y me empezó a platicar de que ella estaba molesta. Cuando yo así con que de plática empezó a tener confianza conmigo, porque iba como que hablando en partes y empezó a decirme, no, es que por todo el tiempo yo siento que estoy como enojada con Ajá. Dios. Y dice, ¿por qué? Y yo le dije, ¿pero por qué? Y empezó a platicar más de lo que le había pasado. Y yo pues, con el conocimiento de lo que tengo, le empecé a hablar así en forma de que ella no se sintiera mal, ¿verdad? Porque no conoces la palabra. Y ya después me decía, no sé, cuando hablo contigo me siento tranquila, o sea, me siento diferente. Y yo sé que a lo mejor no soy yo la que está, no sé, de confianza o por algo, pero pues por algo Dios me la puso para que le brindara esa palabra. Y así con varias compañeras también me ha pasado así. Y ya después cuando tienes una duda o algo, me matan o me mandan mensaje. Ya, qué bien. Entonces, de eso se trata. No, y a la hermana de Daniela todos los días le están hablando. Bueno, entonces, ahí le paramos. ¿Cómo se les hizo estos 40 minutos? ¿Eh? Fueron 40 minutos, señorita. ¿Sí? Parecieron 20. ¿Mandé? Parecen 20. Parecían 20, ¿verdad? Entonces, que estamos con